interpretamos los cambios de temperatura que favorecen la aparición de enfermedades respiratorias. Profesor, ¿cómo será nuestra ruta para el aprendizaje de hoy? Bien, Pedro y Fátima. Hoy iniciaremos reflexionando sobre aprendizajes logrados en el programa anterior, donde se reconocieron las causas de los problemas ambientales y sus consecuencias en la salud respiratoria de las personas. Luego, analizarán los cambios de temperatura a partir de un caso de una charla informativa. Usando el lenguaje numérico, van a comparar, igualar y comprender el significado del signo positivo y negativo, con diversos ejemplos de su contexto para representar las variaciones de los cambios de la temperatura y cómo favorecen a las enfermedades respiratorias. Para ello, harán recomendaciones a partir de un cuestionario a sus familiares y entorno cercano para promover el cuidado preventivo de la salud respiratoria. Profesor, ¿cómo son esas variaciones de temperatura? Muy bien, Pedrito. Veamos algunos ejemplos. ¿Alguna vez has escuchado que la temperatura está a 12 grados bajo cero en Puno? ¿O que la temperatura está a 21 grados bajo cero en el caserío de Patahuasi en Arequipa? ¿O que la temperatura en Chulucanas está a 39 grados centígrados? Profesor, sí, tenemos diversas temperaturas en nuestras regiones, algunas tan altas y otras muy bajas. Bien, Pedro y Fátima, les planteo algunas preguntas para reflexionar. ¿Saben a qué se deben estos cambios de temperatura? ¿Saben a cuántos grados centígrados de temperatura está su región? ¿Estos cambios de temperatura provocaron enfermedades respiratorias a algún integrante de sus familias? Profesor, nunca me hice estas preguntas, pero ahora terminando el programa de radio me pondré a investigar las respuestas de cada una. Bien, Pedro. Estudiantes del primero y segundo de secundaria que nos escuchan, los invito a responder estas preguntas con respecto a la temperatura y sus cambios. Profesor, nuestra compañera Fátima nos va a compartir un caso que nos ayudará a reflexionar sobre los cambios de temperatura y cómo estos favorecen a la aparición de enfermedades respiratorias. Gracias, Pedro. El mes pasado, el doctor de mi comunidad, como siempre, avisó la llegada de la helada y los cambios bruscos de temperatura en nuestra región y en nuestra comunidad y las consecuencias que traen consigo. El doctor visita casa por casa manteniendo el distanciamiento social y los protocolos de seguridad por la COVID-19. Su visita es para brindar charlas informativas y explicarnos el riesgo de los cambios bruscos de temperatura y cómo estas variaciones de temperatura excesiva pueden favorecer la aparición de infecciones respiratorias como el asma, resfriados ocasionales, alergias, neumonías y entre otras más, que afectan a los niños, ancianos en la comunidad y recomienda cómo prevenir estas enfermedades. Bien, Fátima, qué interesante la labor social del doctor. Esto nos debe hacer reflexionar sobre este valor de la solidaridad que debemos tener con nuestros pobladores. A todos nuestros estudiantes que nos escuchan al otro lado de la radio, tomen nota en su cuaderno de los aportes de sus compañeros Pedro y Fátima. Fátima, cuéntame qué información les brindó el doctor a tu familia y a ti. Profesor, el doctor nos explicaba cómo los cambios bruscos de temperatura pueden producir enfermedades respiratorias. Nos mencionó que en el año 2020, realizando sus labores en el Centro Médico de Santa Rosa de Pachaclla, de la región de Huancavelica, tuvo
hubo un registro de las temperaturas máximas en mediodía y temperaturas mínimas en la noche en los meses de mayo. La temperatura máxima llega a 15 grados centígrados y la mínima a menos 5 grados centígrados. En junio, la temperatura llega a 10 grados centígrados y la mínima a menos 11 grados centígrados. En julio, la temperatura llega a 7 grados centígrados y la mínima a menos 16 grados centígrados. En agosto, la temperatura llega a 8 grados centígrados y la mínima a menos 14 grados centígrados. En septiembre, la temperatura llega a 15 grados centígrados y la mínima a menos 2 grados centígrados. Estos cambios bruscos de temperatura generan enfermedades respiratorias. El doctor explicaba que nuestro cuerpo, al momento de intentar adaptarse, genera un pequeño desequilibrio de nuestras defensas y esto nos hace más propensos al ingreso de microorganismos como bacterias, hongos, virus y o protozoarios al organismo. ¡Excelente, Fátima! ¡Qué interesante lo que nos cuentas! Y qué gusto que se realicen este tipo de visitas médicas informativas de salud en la comunidad. ¿Qué opinas, Pedro? Estas visitas médicas son importantes porque el doctorcito nos ayudará a prevenir de las enfermedades respiratorias por las bajas temperaturas. Profesor, tengo una duda. ¿Cómo es posible que la temperatura sea 16 grados bajo cero? ¿Es eso posible? No entendí esa parte que mencionó mi compañera Fátima. Muy bien, Pedro. Y seguro no eres el único que tiene esa duda. Algunos de nuestros estudiantes en casa también pueden tenerla. Antes, analicemos la situación que nos ha traído Fátima. Te pregunto, Pedro, ¿qué hemos entendido de dicha situación? Bueno, profesor, entiendo que en una visita médica en la comunidad, el doctor da charlas de prevención contra las enfermedades respiratorias y lo relaciona con los cambios bruscos de la temperatura. Sí, profesor. Además, nos explica los cambios de temperatura en un registro de mayo a septiembre. Pedro, dime, ¿qué datos resaltan más en la situación? Profesor, lo que entendí son las temperaturas máximas y mínimas. Fátima, dime, ¿cuál es la temperatura máxima y en qué mes se registra? Bueno, según los registros, en mayo y septiembre se observa una temperatura máxima de 15 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura mínima y en qué mes se registra? Profesor, la temperatura mínima se registra en julio con menos 16 grados centígrados. Fátima, ¿qué relación encuentras en la temperatura máxima y la temperatura mínima? Profesor, la máxima es 15 grados centígrados y la mínima es menos 16 grados centígrados. La primera temperatura está subiendo y la segunda está bajando. Pedro, cuando Fátima dice una temperatura está subiendo y la otra está bajando, ¿a qué se refiere? Sí, profesor. En el registro veo que si la temperatura sube, tiene signo positivo y se representa como más 15 grados centígrados. Y cuando la temperatura baja, tiene signo negativo y se representa como menos 16 grados centígrados. Profesor, ¿y qué significa el signo positivo y el signo negativo? Estudiantes Pedro y Fátima, se toma como referencia el 0 como punto de inicio. Entonces, si la temperatura es más 15 grados centígrados, significa que es una temperatura sobre cero, o sea, mayor que el cero. Y se antepone delante del número el signo positivo más. Por ejemplo, en agosto la temperatura llega a más 8 grados centígrados y se lee 8 grados sobre cero. Profesor, entonces, siguiendo su deducción, eso quiere decir que la temperatura menos 16 grados centígrados es una temperatura bajo cero, o sea, menor que el cero, y para ello se antepone el signo menos.
Por ejemplo, en agosto la temperatura mínima es de menos 14 grados centígrados y se lee 14 grados bajo cero. Amigas y amigos, ustedes que están en sintonía de la radio, recuerden tomar nota en su cuaderno de todos los aportes que realizamos. Es muy importante. Gracias, Pedrito. Entonces, seguimos avanzando. Profesor, voy a darles un mensaje a mis compañeros de estudio. Adelante, Fátima. Amigas y amigos, les invito a revisar el cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas de las páginas 93 a la 95 para reforzar sobre las variaciones de temperaturas y su relación con los números enteros. Bien, estudiantes Pedro y Fátima, les pregunto, ¿habrán temperaturas menores que cero? Sí, profesor. Tenemos las temperaturas mínimas de menos 5 grados centígrados, menos 11 grados centígrados, menos 16 grados centígrados, menos 14 grados centígrados, menos 2 grados centígrados. Todos ellos son menores que cero. Fátima, tú ahora. También tenemos los registros de temperaturas máximas por mes. Estos son 15 grados centígrados, 10 grados centígrados, 7 grados centígrados, 8 grados centígrados, 15 grados centígrados. Estas temperaturas son positivas y son mayores que cero. Felicidades, estudiantes. Muy buen análisis. Te pregunto, Fátima, ¿cómo ordenarías estas temperaturas con respecto al cero? Sí, profesor. El cero será mi punto de referencia para poder ordenar. Tomo la temperatura más 7 grados centígrados. La colocaría a una distancia de 7 unidades del punto cero y se encontraría a la derecha del cero. Profesor, yo también haré lo mismo que Fátima. Primero, el cero será mi punto de partida. Luego tomaré la temperatura menos 2 grados centígrados y lo ubicaré a la izquierda del cero a una distancia de 2 unidades. Bien, estudiantes Pedro y Fátima, hasta aquí es importante sacar algunas conclusiones. Si tomo el cero como punto de referencia de inicio, las temperaturas negativas las ubico en la izquierda del cero. Si tomo el cero como punto de referencia de inicio, las temperaturas positivas las ubico en la derecha del cero. La temperatura la vamos a representar en forma simbólica de esta manera. Signo positivo o negativo según sea el caso, seguido de su magnitud. Luego, el símbolo de grados Celsius o centígrado, por ejemplo, 5 grados centígrados o menos 8 grados centígrados. ¿Y cuál es la relación entre las temperaturas de 8 grados centígrados y de 15 grados centígrados? Profesor, las dos temperaturas van aumentando y se colocan a la derecha del cero. Y colocamos a 8 grados centígrados a una distancia de 8 unidades. Y a 15 grados centígrados lo colocamos a una distancia de 15 unidades con respecto al cero y de 7 unidades más que el 8. Fátima, el 15 ha aumentado más que el 8. Entonces, 15 grados centígrados es mayor que 8 grados centígrados. Gracias por tu aporte, Pedro. Pedro, ¿y cómo trabajarías con dos temperaturas bajo cero? Voy a tomar las temperaturas menos 11 grados centígrados y menos 2 grados centígrados. Profesor, las dos temperaturas van disminuyendo y se colocan a la izquierda del cero. Y ubicamos a menos 2 grados centígrados a una distancia de 2 unidades del cero.
y a menos 11 grados centígrados, que ha disminuido más. Lo ubicamos a una distancia de 11 unidades del cero. Y entre esas dos temperaturas negativas, ¿cuál es mayor? Es la temperatura menos 11 grados centígrados. ¿Qué opinas tú, Pedro? La temperatura menos 11 grados centígrados ha disminuido más que la temperatura menos 2 grados centígrados. Entonces, menos 2 grados centígrados está más cerca al cero y a los positivos. Sin embargo, la temperatura menos 11 grados centígrados está más lejos del cero. Ah, ya, Pedro. Entonces, el menos 2 grados centígrados es una temperatura mayor que el menos 11 grados centígrados. Gracias, Pedrito, por tu apoyo. ¡Excelente, Pedro y Fátima! Y qué bueno que te hayas dado cuenta del error, Fátima. Podemos decir que toda temperatura positiva tiene su opuesto. ¿Tú qué opinas, Pedro? Sí, profesor. Por ejemplo, voy a tomar 7 grados centígrados. Su opuesto sería menos 7 grados centígrados. Y lo ubico a 7 unidades del cero a la derecha y a la izquierda. En este caso, el mayor sería más 7 grados centígrados por ser positivo y menor menos 7 grados centígrados por ser negativo. Pedro, eso quiere decir que todo número positivo siempre será mayor que un número negativo. ¡Qué interesante! Les propongo un gran reto, Pedro y Fátima. ¿Cómo podrían ordenar de menor a mayor las temperaturas positivas? Yo las voy a ordenar de esta manera. El más 7 grados centígrados menor que más 8 grados centígrados, menor que más 10 grados centígrados, menor que más 15 grados centígrados. Fátima, ahora tú ordena las temperaturas bajo cero de mayor a menor. Como ya sabemos que los que están más cerca al cero son mayores, entonces empezaría así. Menos 2 grados centígrados mayor que menos 5 grados centígrados, mayor que menos 11 grados centígrados, mayor que menos 14 grados centígrados, mayor que menos 16 grados centígrados. Entonces, quiere decir que menos 2 grados centígrados es mayor que menos 16 grados centígrados. Estudiantes, ¿cómo podemos definir a estos números enteros? Profesor, según las actividades que realizamos, son todos los números positivos y negativos. Los positivos se encuentran a la derecha del cero y los negativos se ubican a la izquierda del cero. Además, los números positivos son mayores que un número negativo. Sí, y entre dos números negativos es mayor el que está a una distancia más cerca del cero y menor el que está a una distancia más lejos del cero. Estudiantes, ¿creen que esos cambios bruscos de temperatura favorecen a las enfermedades respiratorias? Sí, profesor. Por ejemplo, veo que el cambio más fuerte es en julio, cuando la temperatura máxima llega a 7 grados centígrados y la mínima a menos 16 grados centígrados. Es cuando hace mucho frío. Bien, estudiantes. ¿Qué le recomendarían a su familia y vecinos para promover el cuidado preventivo de la salud respiratoria? Profesor, yo les planteé la pregunta a mis familiares y a algunos vecinos cercanos, y estas fueron las recomendaciones. 1. Lavarse las manos con agua y jabón. Evita la transferencia de microorganismos. 2. Alimentación saludable, ricos en vitaminas A, hígados, yema de huevo, vitamina C, camu camu, naranja, kiwi, limón, etc. Vitamina E, frutas secas,
verduras de hojas verdes. 3. Abrigo adecuado en niños y adultos mayores. Mantiene el calor corporal contra los cambios bruscos que predisponen a la proliferación de los virus que afecta a las infecciones respiratorias. Bien, estudiantes de primer y segundo grado de secundaria, estamos llegando al final de nuestro programa y nos toca reflexionar sobre el significado de las representaciones. Comparamos la comprensión de los signos de los números enteros relacionado a las variaciones de la temperatura y cómo afectan a la salud respiratoria en nuestra familia. Para ello, les sugiero crear un cuestionario relacionado al cuidado preventivo y entrevistar a sus padres para proponer algunas recomendaciones en su familia y entorno cercano.